Muy buenas estudiantes, espero que se encuentren súper bien. Este video corresponde al módulo 65 del CINDEA Alberto Manuel Brenes Mora y les va a permitir desarrollar lo que es la guía de trabajo autónomo número 3. Muy bien, entonces continuamos con lo que es la genética. Y bueno, aquí hay que recordar algunos conceptos importantes. Recordar que estamos trabajando con lo que son cromosomas homólogos. Recordar que en los cromosomas van a estar situados los genes asociados a cada individuo provenientes de los padres. Entonces aquí debemos tener aún presente lo que son conceptos como genes dominantes, genes recesivos, el concepto de homocigoto, heterocigoto, todo eso debe estar súper presente en lo que es este tipo de herencia mendeliana. Muy bien. Entonces, pues vamos a analizar conceptos nuevos, como lo que es la primera generación filial. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es la primera generación filial? Ok, como la descendencia que resulta del cruce de dos organismos homocigotos, siendo uno de ellos dominante y el otro recesivo. Se identifica con la letra F y el número 1 para decir, y se puede resumir como F1. ¿Cómo podríamos entonces en palabras sencillas definir a lo que es la primera generación filial? Podemos definirlo como los primeros descendientes del cruce de dos individuos homocigotos, uno dominante y otro recesivo. Por ejemplo, acá en este caso. Y este sería la primera generación filial, el A mayúscula, A minúscula. Este individuo heterocigoto. Y en esta imagen podemos ver cómo la primera generación filial pues sería esta de acá, donde esta flor proviene de un padre, una madre, un padre, podríamos decirle que este puede ser el padre, eh, homocigoto dominante, y esta es la madre homocigota recesivo. Entonces, en este caso, el F1, pues sale un individuo heterocigoto con un gen dominante y un gen recesivo. Okay. El siguiente concepto es el de segunda generación filial. Y pues vamos a definirlo como la segunda generación de descendientes híbridos resultantes de un cruce genético. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el F1, ¿verdad? La primera generación filial, acá, dos organismos heterocigotos, y donde lo logramos cruzar a estos dos organismos de la primera generación filial, pues vamos a obtener una segunda generación. Ese sería el F2 o segunda generación filial. Entonces, pues básicamente es una vez que hacemos un cruce, ¿ok? Vamos a tener la primera generación filial como los primeros descendientes. Y si realizamos un cruce entre esa primera generación, vamos a obtener lo que es la segunda generación filial. Entonces vamos a analizar esto en un ejemplo. Aquí podemos verlo también. ¿Qué pasaría si yo cruzo dos individuos de la primera generación filial? Pues estos van a ser los resultados o las probabilidades que vamos a tener para los descendientes en esa segunda generación filial. Entonces, bueno, vamos a ver, el problema 1 lo que nos dice es que si una planta homocigota de tallo alto, entonces aquí lo representamos como A mayúscula, A mayúscula, ese gen dice que se cruza con otra planta homocigota de tallo enano, A minúscula, A minúscula. Entonces, en este caso me indican que el gen dominante va a ser el tallo alto y el recesivo el tallo enano. Dice que sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano. Muy bien, ya con las letras podemos darnos cuenta de que esos alelos, uno era dominante, otro era recesivo. Entonces dice, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la generación filial 1 y de la generación filial 2? Entonces, pues primero debemos llevar a cabo un primer cruce entre un organismo de tallo alto y un organismo de tallo enano.
Muy bien, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces tenemos un organismo homocigoto dominante que lo vamos a representar como A mayúscula, y un organismo homocigotal recesivo indicándolo como A minúscula, A minúscula. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el cuadro de Punnett, ¿okay? Donde colocamos lo que es el homocigoto dominante y luego el homocigoto recesivo verticalmente. Muy bien. Entonces, para el resultado que vamos a tener aquí para nuestro primer cuadro, en el cuadro de Punnett, pues va a ser un A mayúscula, A minúscula, donde cruzamos el primer alelo vertical con el primero que está horizontal. Muy bien, vamos al segundo cuadro. Igual nos daría una A mayúscula, una A minúscula. Para el siguiente cuadro lo mismo, una A mayúscula, una A minúscula, y el siguiente cuadro exactamente lo mismo. Entonces, las cuatro opciones que tenemos ahí nos dieron exactamente igual. Entonces, vamos a concluir con respecto al fenotipo. Todas las plantas de la descendencia saldrían con tallo alto. ¿Por qué? Porque en este caso me indican de que el gen tallo alto es dominante con respecto al tallo enano. Y vean que en todos los organismos descendientes está presente ese gen dominante. Entonces, todas las plantas en ese caso, pues saldrían con tallo alto. Las cuatro estarían contribuyendo a ese 100% de plantas, perdón, con tallo alto. Muy bien. Vamos al genotipo. En este caso, el genotipo nos estaría dando un 100% de organismos heterocigotos, porque en este caso, vean que tenemos un gen dominante A mayúscula, un gen recesivo A minúscula, para el 100% de las probabilidades para los cuatro cuadritos, recordando que cada uno de estos cuadritos equivale al 25%. Entonces, en este caso, el 100% de los organismos van a ser heterocigotos. ¿En qué va a consistir? Esta es la F1. Estos son los resultados para la F1. ¿En qué va a consistir la F2? Agarrar esta misma combinación del organismo heterocigoto y cruzarlo con otro organismo heterocigoto. O sea, agarrar dos individuos de la filial 1, cruzarlos, y eso va a ser los resultados, la F2. Los descendientes de esa F1. Entonces, pues vamos a desarrollar lo que es la F2. Entonces, en este caso, pues tenemos organismo heterocigoto con otro organismo heterocigoto, que son los miembros de la filial 1, los descendientes 1. Vamos a desarrollar el cuadro de Punnett. Ok, vamos a colocar el primer organismo aquí horizontalmente y el siguiente vertical. Muy bien, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer el primer cruce. Vean que acá nos quedaría A mayúscula con A mayúscula para el primero. Para el siguiente cuadro nos estaría quedando A mayúscula, A minúscula, donde cruzamos este con este. ¿Seguimos? Ok, en este tercer cuadro nos está quedando igual A mayúscula, A minúscula. Y en el último cuadro nos estaría quedando dos A minúsculas. Entonces, muy bien, ¿a qué conclusión llegamos? Con respecto al fenotipo, en este caso, recuerden que el gen dominante va a ser tallo alto. Y el gen dominante está presente en 3 de los 4 cuadritos. Entonces, en este caso, el 75% de las plantas van a ser tallo alto. En este caso, todas las que tengan ese gen dominante. Muy bien. Y un 25% de probabilidades de plantas con tallo enano, porque solo uno de los 4 cuadritos nos está dando alelos, los dos como recesivos, los dos como tallo enano. Muy bien, entonces con respecto al fenotipo, las características físicas, vamos a tener 75% de las plantas de la filial 2
van a tener tallo alto y un 25% en este caso, plantas con tallo enano. Vean que ya en la filial 2, pues ya ese gen recesivo se muestra, porque en ese caso ya vamos a tener la posibilidad de organismos homocigotos recesivos, que eso tiene que ver más que todo con lo que es el genotipo. Entonces, en este caso, podríamos hablar de un 50% de los organismos van a ser heterocigotos. Claro, porque en este caso serían estos dos, A mayúscula, A minúscula. Muy bien, entonces 2 de los 4 cuadritos nos están dando heterocigoto. Un 25% homocigoto dominante, que sería el cuadrito que nos dio las dos A mayúscula, y un 25% homocigoto recesivo, claro, porque en este caso, este cuadro final tenemos dos A minúsculas, que quieren decir el gen recesivo, el gen de tallo enano. Muy bien, continuamos. Ok, vamos al concepto de codominancia, en el cual es un modelo hereditario no mendeliano en donde el estado heterocigoto no hay un alelo recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes. Entonces, hay ocasiones donde dos genes son dominantes, donde cualquiera de los dos se puede manifestar. Entonces, por ejemplo, muchas veces la coloración en las vacas, un gen blanco en la coloración de las vacas va a ser igualmente dominante con lo que es la coloración negra. Entonces, si tenemos un cruce entre una vaca blanca con una vaca negra, nos pueden dar vacas pintas, ¿verdad? Donde tenemos tanto una coloración blanca como una coloración negra. Esa es la codominancia. La diferencia que hay con respecto a la herencia intermedia es que en este caso los genes no se combinan, sino que ambos se resaltan en los, podemos ver un ejemplo acá, como en estos insectos coleópteros, pues se muestra una coloración negra y una coloración roja. En este caso, ambos genes, tanto la coloración roja como la negra, pues son dominantes, entonces van a ser los que se muestran. Ok, vamos a desarrollar este problema. Dice que las cobayas de pelaje color amarillo son homocigotas. Vamos a representarlo, ese gen homocigoto amarillo, como A mayúscula, A mayúscula. Dice que el color pinto se ve un genotipo heterocigoto, A mayúscula, B mayúscula. Es como vamos a representar a ese gen. Y el blanco es debido al genotipo homocigota B mayúscula, B mayúscula. En este caso, el color amarillo y el color blanco son genes dominantes, ambos en la misma proporción. Entonces, en este caso, el organismo heterocigoto va a ser el que presente ambos genes, tanto el amarillo como el blanco, y en este caso, la coloración pinto, pues va a ser áreas específicas para cada color. Áreas en la coloración de la cobaya amarilla y áreas en la coloración de la cobaya blanco. Entonces nos piden las proporciones genotípicas y fenotípicas al cruzar dos cobayas de color pinto. Entonces en este caso vamos a representar a los alelos heterocigotos como A mayúscula, B mayúscula para ambos organismos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el cuadro de Punnett para ese cruce? De acuerdo, entonces, colocamos un organismo heterocigoto horizontal y otro vertical. Entonces, ¿dónde realizamos el cruce? Nos va a quedar en el primer cuadrito A mayúscula, A mayúscula. En el siguiente cuadro nos va a quedar A mayúscula, B mayúscula. Lo mismo en el siguiente cuadro, A mayúscula, B mayúscula. Y en el último cuadro nos estaría quedando B mayúscula, B mayúscula. Recordando entonces que el A mayúscula, A mayúscula nos va a dar un pelaje color amarillo, B mayúscula, B mayúscula nos va a dar un pelaje color blanco y la combinación de A mayúscula con B mayúscula, o sea,
un organismo heterocigoto, pues nos estaría dando una coloración pinto, no una combinación de ambos, sino áreas blancas y áreas amarillas. Muy bien, entonces, con respecto al fenotipo, nos está dando un 25% de cobayas color amarillo, porque de los 4 cuadros hay uno de ellos que nos da A mayúscula, A mayúscula. Ese sería la combinación que necesitaríamos de alelos para una coloración amarilla. Un 50% de cobayas color pinto, porque 2 de los 4 cuadros nos están dando A mayúscula, B mayúscula. Y tan solo un 25% de cobayas color blanco, porque uno de los 4 cuadros nos estaría dando la combinación de alelos B mayúscula, B mayúscula, y recordar que cada uno de los cuadros equivale a un 25%. Y en este caso el genotipo únicamente vamos a concluir como homocigoto cuando tenemos ambos alelos iguales y heterocigoto cuando tenemos los alelos diferentes. Entonces, en este caso, 2 de los 4 cuadros nos están dando las mismas letras, en uno A mayúscula, en otro B mayúscula, B mayúscula. Entonces vamos a concluir para esos 2 cuadros como 50% homocigoto, y para los otros 2 cuadros nos está dando una combinación de alelos, ambos dominantes. Entonces, como vamos a concluir únicamente acá, va a ser como un 50% de genotipo heterocigoto al tener una combinación de 2 genes dominantes. Muy bien. Vamos al siguiente concepto de herencia intermedia. Entonces, en este caso es muy parecido a la codominancia, pero en este caso lo que va a haber es una combinación de los genes. Tenemos, por ejemplo, las flores Don Diego de noche, donde unas de las plantas tienen coloración roja, unas de las plantas tienen coloración blanca. Donde se combinan, algunas de ellas van a tener una coloración violeta. Entonces, lo que sucede acá es que se hace una combinación de ambas manifestaciones fenotípicas. A diferencia de la codominancia, donde ambos genes se resaltan en áreas específicas. De acuerdo, vamos a un problema de este tipo de herencia intermedia. Entonces, en este caso, dice que una determinada raza de gallinas, el alelo N indica color negro, el B color blanco, ambos codominantes. Cuando aparecen ambos alelos en un individuo, pues vamos a tener un plumaje de la gallina de color azul. Entonces, dice, determina el genotipo y el fenotipo de los descendientes del cruce de una gallina negra con un gallo azul. Entonces, bueno, muy bien. La gallina, vamos a representarlo con una N mayúscula, porque nos dicen que la gallina es con coloración negra. Y un gallo heterocigoto con coloración azul, en este caso N mayúscula, B mayúscula, porque acá nos están especificando color azul. ¿Ok? Color azul va a ser cuando tenemos la combinación de alelos para el negro y para el blanco. Entonces, vamos a realizar el cruce en el cuadro de Punnett. Colocamos los 2 alelos de la gallina y luego colocamos los alelos del gallo. Entonces, en este caso, para el primer cuadro nos está quedando N mayúscula, N mayúscula. Para el segundo cuadro igual, N mayúscula, N mayúscula. Para el siguiente cuadro vamos a tener un organismo heterocigoto, N mayúscula, B mayúscula. Y para el último cuadro, pues vamos a tener lo mismo, N mayúscula, B mayúscula. Entonces, en cuanto a la constitución fenotípica de los descendientes, vamos a tener un 50% de las crías color negro. ¿Por qué? Porque de los 4 cuadros, 2 de ellos nos están dando organismos homocigotos con respecto al gen de coloración negra. N mayúscula, N mayúscula. 2 de los 4 cuadros tienen esa combinación. Y vamos a tener un 50% de las crías con coloración azul en términos de probabilidad.
Entonces, en este caso, ¿por qué un 50% de las crías color azul? Porque 2 de los 4 cuadros nos están dando organismos con una combinación de alelos, N mayúscula, B mayúscula, que esa es la combinación de alelos para la coloración azul, según lo analizamos desde el inicio. Entonces, en cuanto al fenotipo, vamos a tener un 50% homocigoto y un 50% heterocigoto. El homocigota serían estos dos cuadros de acá, los dos primeros, y el heterocigoto serían los dos últimos cuadros. Muchas gracias, estudiantes. Espero que este video les sirva de ayuda. Estoy para servirles y cualquier duda que tengan pueden escribirme. Hasta luego y que estén muy bien.